12 de mayo de 2023, sexto domingo de Pascua. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 8 y del 14 al 17. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso de las tres lecturas, leyéndolas atenta, pausadamente, y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 8 y del 14 al 17. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos trae la historia de cómo el Espíritu Santo condujo en medio de muchas dificultades la expansión del Evangelio a todo el mundo conocido. Por eso su objetivo queda definido ya desde el capítulo 1, versículo 8. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. En los primeros 7 capítulos, San Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos, describe el ejercicio del testimonio apostólico que cumple con la primera etapa planteada, testigos míos en Jerusalén, los 7 primeros capítulos. El capítulo 8, del que está arrancada hoy la lectura de este domingo, quiere dar cuenta de la misión realizada en Judea y en Samaria. Esta última, una región habitada por un pueblo que guardaba mucho antagonismo con el pueblo judío y que, aunque tenían raíces étnicas comunes, se trataban los unos a los otros como si fueran extranjeros y hasta enemigos. La expansión la lleva a cabo Felipe, diácono y anunciador de la palabra. La lectura dice que cuando los apóstoles se enteran de que los samaritanos han recibido la palabra del Evangelio, envían a 2 delegados. ¿Cuál es el problema que despierta la evangelización en Samaria, que hace que los apóstoles tengan que delegar a Pedro y a Juan como si tuvieran que verificar algo? Bueno, los versículos 15 y 16 nos responden: para que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, la idea de fondo es que la iniciativa de evangelizar y de bautizar en una región debe ir precedida por una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. La lectura nos confirma que no se había producido en Samaria esta experiencia colectiva del bautismo en el Espíritu, que garantizaba que los tiempos ya estaban maduros para esa región. Por eso, una vez que se ha recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles, como nos cuenta 8:17, Pedro y Juan continúan la evangelización ya en otros pueblos de la región de Samaria, como va a afirmar 8:25, mientras que Felipe evangelizó la región de Judea, como atestiguará más adelante 8:40. Lucas atribuye gran importancia al grupo de los 12 como continuadores de la obra de Cristo. El capítulo 19 del 1 al 7 de Hechos, por ejemplo, nos va a contar que en Éfeso hubo gente bautizada por Juan Bautista, pero no por ninguno de los 12, ni por Pablo, que ya había sido aceptado por los 12 con la categoría de apóstol. Por eso también allí se hace necesaria una efusión del Espíritu Santo, como nos contará 19:6. Así que tanto en Éfeso como en Samaria, el don del Espíritu Santo, además de inaugurar una nueva etapa de la misión y de implantar la iglesia en espacios nuevos, realiza una vinculación con el grupo de los 12, que son los testigos originales a quienes fue encomendada por Jesús la tarea de evangelizar. La iglesia se va conformando por grupos de diversas procedencias, pero todos ellos unidos a la tradición que es salvaguardada por los apóstoles. La manifestación extraordinaria del Espíritu de Dios concede unidad a la diversidad. La vinculación de los creyentes con los apóstoles y sus sucesores, los obispos, es el medio por el que Dios conserva a su pueblo en la unidad. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. La carta de Pedro tiene un bloque exhortativo que va del capítulo 2:11 hasta el 4:6. Antes de llegar al pasaje que leemos hoy como segunda lectura, Pedro ha ofrecido consejos a los cristianos acerca de su relación con los gobiernos civiles,
los deberes de los esposos y de las esposas, y también las relaciones entre los amos y los esclavos, en el capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 7. Ahora, en este segmento 3, del 15 al 18, Pedro va a ofrecer algunas recomendaciones de carácter general para que vivan la comunión fraterna, humildad y misericordia como caminos para llegar a una vida plena y feliz en medio de las dificultades. Se aborda la difícil situación por la que pasan los cristianos en medio de ambientes muchas veces hostiles y que habían sido ya insinuadas desde antes en el capítulo 1, versículo 6 y en el capítulo 2, versículo 12. La carta no habla nunca de persecución violenta o de exterminio de cristianos, eso vendrá hasta más tarde, pero sí habla ya de acusaciones y calumnias, como en 3:16 y en 4:14. Los sufrimientos a los que se refiere la carta tienen que ver con problemas del testimonio cristiano. Por eso la carta trata de favorecer la perseverancia cristiana en medio de las dificultades y de un ambiente hostil. Los padecimientos a los que se refiere la lectura son aquellos que se derivan de un testimonio cristiano que se realiza en el seno de un mundo que no es cristiano y que se esfuerza por no conformarse con el sistema de pensamiento y de actuación de los cristianos. Esta enemistad con el mundo a la que había hecho referencia el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14, era una fuente de sufrimiento para los cristianos. Y es un mensaje de gran actualidad, pues también hoy el cristiano solo puede ser fiel a Cristo si rema en contra de la corriente. En un mundo de exclusiones, de discriminación, de consumismo, de lucro a toda costa, de individualismo, el cristiano no puede sino estar en perpetua guerra con el espíritu de la época. Esta lectura nos invita a dar cuenta de nuestra propia esperanza. Ante la hostilidad de un mundo que idolatra el poder, el placer y el dinero, el testimonio cristiano es el primer instrumento evangelizador. Importan las estrategias de evangelización, sí, pero nada suple un testimonio auténtico de servicio, de austeridad y de dominio de uno mismo. El Evangelio está tomado de Juan capítulo 14, versículos del 15 al 21. Continuamos con la lectura de este discurso de despedida de Jesús. En el fragmento que escuchamos hoy, Jesús anuncia, primera de 5 veces que lo hará a lo largo de su discurso, anuncia el envío del Espíritu Santo. El nombre que recibe es el de Paráclito, cuya amplia gama de significados en español va de abogado, consolador, hasta asistente, defensor, ayudante, valedor. La tarea del Espíritu Santo será ayudar a la comunidad en su proceso de crecimiento de fe, abrir los ojos del creyente para que esté capacitado cada vez más para aceptar y recibir a Jesús y así vivir de acuerdo con su proyecto. Jesús anuncia a sus discípulos que se acerca la hora en que Él deberá regresar a su Padre y dice, dentro de poco el mundo no me verá más. Pero el anuncio de la partida de Jesús se convierte al mismo tiempo en una promesa de permanencia. El Espíritu Santo, que ya no abandonará nunca a los discípulos, será la nueva presencia de Jesús en medio de la comunidad, signo de la íntima unión entre los discípulos y su Maestro. Esta promesa de regreso por parte de Jesús, que podría interpretarse como anuncio de la segunda venida del Señor al final de los tiempos, es confiada a sus discípulos como algo cercano, aunque ellos no lo sepan por ahora, aunque el autor y los que ahora leemos sí lo sabemos. Jesús está ofreciendo un anticipado anuncio de su resurrección. El último párrafo de la lectura está directamente vinculado al mandamiento del amor. En el capítulo anterior, capítulo 13, versículo 34, después de lavarles los pies, Jesús entregó a los discípulos como preciosa herencia el mandato de amarse los unos a los otros. Tal mandato constituye la característica esencial del discipulado, la nota que verifica quién es un auténtico seguidor de Jesús. La acción del Espíritu Santo se manifiesta en la disposición del discípulo de amar sin medida. Por eso le llamamos también espíritu de amor. En todo discípulo que ama a sus hermanos como Jesús nos amó y se entregó por nosotros, habita la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el discípulo queda transformado en casa, en morada de Dios. Como dirá el Evangelio unos versículos más adelante, en el capítulo 14, versículo 23. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas.
Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, atento, pausado, esta vez en oración, de los 3 pasajes de la misa de hoy y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.